Vuelvo a Manuel Santos Iñurrieta, que está con nosotros aquí, porque en un ratito vamos a charlar de la obra que presenta Internacionales Teatro Ensamble. Esto es una comedia como con mirada teatrera, insisto. Todo esto lo puedes montar cuando quieras, así como está. Sí. Lo primero que tengo para decir que recién Adorni dijo que la historia que le va a hacer lo va a juzgar. No dijo no lo va a absolver, no lo va a absolver de ninguna manera. Esa es otra frase, ¿no? Esa es otra frase, sí. De las imágenes que pude ver me llamaron muchísimo la atención. Una que es muy linda, que es todas las hordas, digamos, ¿no? De los Gordodán y de toda la guardia petroriana avanzando por la plaza con unas remeras que vi que les hacían, unas remeras violetas, no sé si lo vieron, violeta, que decían que eran de Gryffindor, de la casa de Gryffindor. Claro, y el estandarte también parecía, era muy similar. No te puedo creer, esa me la perdí. Una de las escuelas de Harry Potter. Dentro de Harry Potter. En fin, pero de magos poco. Y de teatro muchísimo, ¿no? Esto que dice Dubati de la transteatralización, esa idea de organizarlos la mirada y cómo el territorio de lo político se hace de los saberes del teatro para construir su relato. Hay mucho de eso, ¿no? No es exclusivo de La Libertad Avanza, pero parece llevado como a un grotesco casi, ¿no? En algún... Sí, no, a mí me impresiona que lo asocien a las imágenes que nosotros recordamos o que hemos visto del nazismo, de los actos, ¿no? Con esos pendones, con esa forma de encuadrar su relato, sus formaciones. En fin, eso estéticamente dice muchísimo. Y es espantoso, es la oscuridad misma. Pero con cierto éxito también, ¿no? Sí, yo creo que también esa forma de hablar de Javier Milei, esa forma crispada y, esa voz que hace gastada, ¿no? También está pensada, esa forma de gritar y que carraspear la voz y ejercer la violencia en su... Milei es muy teatral, es muy personaje. Sí, es muy personaje. Debe tener algo, yo supongo que, no sé, algo innato debe haber ahí en ese desborde, pero también es un desborde buscado, estudiado. Bueno, ese pelo desordenado, ordenado, esa forma, esa dicción, esa forma de moverse, todo eso. La vestimenta, ¿no? ¿Y los brotes, esos brotes extravertidos, vos crees que son actuados o son reales? Yo creo que es lo que no se puede controlar, ese personaje desbordado, ¿no? Sí llama la atención, mucha gente recuerda cosas insignificantes que dice, pero son cosas sin fondo, pero con una forma así brutal. Grave, y nos quedamos con eso, ¿no? Pero Manu, si vos plantás esto en un escenario, si vos te imaginás una obra y le pones elementos sencillamente agarrando lo de la realidad y lo pones, alguien te diría, no, dale, es un montón. Hay cosas que son un montón. Estamos exagerando, no podríamos llegar a este lugar nunca. Sí, es una obra del absurdo total. Del absurdo total. Sí. Bueno. Sin embargo, hay otra obra que nos convoca, Manu. Sí. Estuviste trabajando y ya estás a punto de estrenar. El sábado hay nueva obra, El invierno del oso, crónicas antifascistas en Stalingrado. Tranca. Sí, tranca. Sí, estoy muy, muy contento. La verdad, estamos muy contentos con el estreno de la obra. Es una obra que tiene 2 estrenos anteriores en otra versión que hicimos en Cuba en el 2023 y el 2024. Fueron 2 búsquedas de la obra. Y ahora hacemos el estreno nacional con título nuevo, con obra nueva en realidad. El invierno del oso, crónicas antifascistas en Stalingrado. ¿Y de qué se trata? ¿Con qué empiezan a montarse en el escenario? Es una obra que es un monólogo, que tiene mucho humor, que tiene mucha poesía y mucha discusión política, lógicamente. Es un soldado que está herido en Stalingrado en medio de la batalla, que recordemos, la batalla más cruenta de la Segunda Guerra Mundial y de las guerras modernas, ¿no? Casi con 2 millones de muertos. Y nuestro soldado que está herido... Que define la Segunda Guerra Mundial, el fin del nazismo. De la Segunda Guerra Mundial. Después de eso empieza el retroceso alemán y empiezan a avanzar las fuerzas soviéticas hacia Berlín. Bueno, faltarán un par de meses, pero eso va a suceder, es un punto clave. Y nuestro soldado está ahí, está herido y encuentra en el hacer humor una manera mientras llega la contraofensiva soviética, que no llega, está demorada, encuentra en el humor una herramienta posible para su supervivencia. Y ese contraste entre una batalla brutal y una cantidad de oscuridad y de muerte que podemos hallar ahí, también genera un hecho teatral para nosotros bastante atractivo,
que es este espectáculo, que viene a discutir también el hacer teatro, el hacer humor, con qué hacemos humor, con qué no hacemos humor, y bueno, y propone también una peripecia. Y en tiempos donde el fascismo cobró una virulencia extrema en todo el mundo, ¿qué viene a contar en ese plano? Sí, este soldado que se está muriendo tiene varias escenas que uno creería que es parte de su propio tránsito hacia la muerte, que son escenas donde los nazis vienen del futuro, ¿no? Y cobran determinadas formas y empatan con un presente y empatan con esta oscuridad que vivimos en la actualidad a nivel mundial, como vos decías, y a nivel nacional también hay elementos que podemos ver del fascismo y de esa oscuridad y de esa violencia y de ese ejercicio de la violencia en el discurso y en la práctica y en la calle, ¿no? La obra abre con voy a spoilear, pero abre con un pequeño videíto de un jubilado. Uh-huh. Y a partir de ahí podemos de un jubilado reprimido en la manifestación acá en Congreso, sí. Y de esa manera podemos empezar a enlazar o a hacer uniones y asociaciones de ese acontecimiento. O sea, lo primero histórico que se ve es el aquí y ahora. Sí. Un documental. Y después exactamente. Al 40 hasta el 45. Sí, señor. Nos vamos ahí al 43. 43. Sí, no, pero está bien. Y empezamos a hacer asociaciones. Cada uno, el espectador, hará las asociaciones que crea pertinentes. Manu, decías algo que siempre me resultó muy interesante y muy cuestionador, que es pensando en el humor, ¿no? Esto de los límites. Sí. ¿Hasta dónde se puede hacer humor? ¿Con qué se puede hacer humor? ¿Cuándo no se puede hacer? ¿Con qué temas no? ¿Vos eso lo tenés claro? ¿Son límites que vos mismo te vas corriendo o los tenés muy firmes, casi como fronteras que no se deben atravesar por algún motivo? Sí, nosotros sí tenemos claro eso. Con el dolor del otro nosotros no hacemos humor, uh-huh. y con los pobres tampoco. Uh-huh. Hay una posición de clase. No hago humor con la desgracia del otro, ni con los pobres, ni mucho menos, ni con los enfermos, ni con los que están padeciendo. Así estén en otras veredas de nuestros universos y miradas. Uh-huh. Con eso no nos gusta hacer humor. ¿Y el componente crítico cómo juega, respecto del humor? Porque a veces puedes tomar humor con situaciones que son muy controvertidas para alguna parte de la humanidad. Totalmente, incluso para nuestro campo. Sí. Pero digo, lo crítico ahí pone también una cuña. Totalmente. Sí, bueno, nosotros en este espectáculo en particular aparece la crítica descargada también a nuestra, por ejemplo, hay una demora de la contraofensiva soviética, hay una demora en el accionar de los aliados y suponemos que esa demora está dada por la imposibilidad de caracterizar el proceso político si es fascismo o neofascismo. Entonces vemos que no arranca la cosa mientras que están siendo bombardeados porque eso todavía no terminó de resolverse. Ahí estoy haciendo... Qué interesante para la hora, ¿no? Exactamente. Claro. Digo, traigo ese dato porque... la cosa no arranca, claro. Estamos viendo. Mientras tanto te van bombardeando. Y es una discusión absolutamente actual sobre la que te ves. ¿Cómo construís el fascismo en la obra? Sí. Pensando que hay una discusión, no, si eso, no eso. ¿Son momentos autoritarios o es un momento, o es todo un gobierno autoritario? ¿Cómo construís vos eso? Bueno, él me refiero al soldado, nuestro personaje, tiene el paraguas para ser políticamente incorrecto porque está muriéndose. Claro. Y entra, en un momento se encuentra, tengo que tirar 2-3 datos para que se entienda. Sí. En Stalingrado aún hay una plaza y una fuente hasta el día de hoy que es la fuente del cocodrilo Barmaley. Es un cocodrilo, es una estatua, la pueden ver en la revista Life de esa época, y hoy en la actualidad, que es un cocodrilo realista con una cara de guacho increíble y una ronda de niños en derredor, ¿no? Sonrientes. Es una cosa rara. Muy rara. Que ya estaba en esa época. Si se le diera play, ¿qué ocurriría a continuación, no? Exactamente. Entonces, bueno, él cuando se ve muerto, este soldado nuestro, empieza a escuchar ruidos y se encuentra en la panza de un cocodrilo. Y empieza a jugar... Estás muy loco, boludo. Sí, empieza a jugar con la idea de qué significa estar en la panza de un cocodrilo. Y ahí, a nivel histórico, nosotros conocemos ya desde Silvio con Sueño con Serpientes, o desde José Martí diciendo, viví en el monstruo, conozco sus entrañas, mi onda es la de David, ¿no? Llaves para pensar un presente. Muy bueno.
llaves para pensar un presente. ¿Y qué hay dentro de la panza de cocodrilo? Entonces ahí también otra vez la obra se abre, y el relato de la obra se abre, que estás vos, están tus padres, están los míos, todo lo bueno que construimos, están nuestros hijos, y hay una enumeración de cosas bellas por las cuales supone este soldado que vale la pena seguir insistiendo con esto de resistir, hacer arte, militar, participar, en fin. ¿Qué hace Atilio Borón? Uy, Atilio Borón. Atilio Borón que ya... Reincide. Que ya lo llevó en taxi a Marx, en Eléctrico Carlos Marx, haciendo un taxista porteño. Ahora aparece de repente como un soldado soviético, recitando un poema con un fusil en la mano. Qué grande. Le incomodó un poco ¿no? Se sintió muy cómodo. Hermoso. Atilio participa con varias voces en off y en un momento aparece filmado hablando con otro amigo, con Diego el bombero, que aparece también en la obra. ¿Y cómo fue Cuba? Cuba fue muy lindo. ¿Estuvo lindo? Sí, hicimos algunas escenas para los cubanos. ¿Puedo hacer una breve interrupción ahí? Porque de alguna charla con Manuel, corregime si me equivoco, porque la memoria es traicionera, pero ¿no se dio que en realidad iba el personaje iba a participar, pero la obra fue naciendo y creciendo a partir de ahí, o ya fue la obra completa? No, fue una primera versión, fue efectivamente, una primera versión con un alto grado de cubanía. De hecho, había una escena hecha completamente en nuestro soldado soviético, hablaba en cubano en un momento. No, quiero ¿Sonaba Silvio? Quiero escuchar eso. ¿Sonaba Silvio con Sueño con Serpientes? No sonaba, pero ya tú sabes que hablaba así. Y hablaba de esto, claro, en Stalingrado, si recordamos, se peleaba pared a pared. Y eso podía tener un efecto. Entre esos efectos, el efecto de ósmosis. Vos estás tan pegadito peleando con un nazi que en un momento te podés llegar a saludar a Heil. Claro. ¿No? Se te pueden pegar cosas. Bueno, en este caso hablaba de cuando uno va a Cuba, que se te pegan varias cosas. Y descargamos varias escenas así en cubano y con varias anécdotas. ¿Esto cuándo se estrena? ¿Y cuándo se Esto se estrena el sábado 17, o sea, este sábado, a las 20:30 horas en la Sala Pugliese, del Centro Cultural de la Cooperación, y creemos en principio que va a estar, si nos acompaña la suerte, 2 meses en Qué cartel. bien. Sí. Así que estamos contentos. Las entradas están en venta en Alternativa Teatral, también en la boletería del teatro, que es Corrientes 1543. Así que se dice mucha merd ahora. Eso es lo que te toca. Muchísimas gracias, queridas amigas y amigos. ¿Te pones nervioso en un estreno todavía o...? Sí, me pongo nervioso. En realidad soy una persona bastante complicada, que se encuentra hablando solo. En todos los lugares me vas a ver caminando. Si me encontrás acá en Corrientes, ¿qué pasa que está hablando solo? Cuando te recordemos, te vamos a recordar como el que hablaba solo, ¿no? Exactamente, ese que hablaba solo Ahora está la excusa del auricular que no se ve, ¿viste? Que la gente va hablando por teléfono. Sí. Claro. Sí, pobre. Vos ya lo hacías antes de que existiera esa tecnología, digamos. Muy bien. Sí. Bueno, Manu, que lo disfruten mucho estaremos por supuesto allí. Por favor, será un placer verlos. Bueno, Manuel Santos Inurrieta nos acompañó. El invierno del oso, crónicas antifascistas en Stalingrado, esta nueva creación de Internacionales Teatro Ensamble, el próximo sábado a las 8:30 de la noche, y después cada sábado serán las funciones. Sí. Durante 2 meses de mínima. Así es. Gracias por haber venido. A ustedes.